Entonces, les quiero contar que soy Chila Pineda, llevo 5 años trabajando en la política pública de mujer y género, soy de profesión economista, tengo un posgrado en la Universidad de los Andes en desarrollo regional. Desde que empecé mi vida profesional, empecé trabajando con la cultura, o sea, nunca trabajé en lo que se supone que son los ejes del desarrollo económico, eso no me interesaba, eso para mí era muy extraño. Fui una muy buena estudiante, entonces fui una tesis laureada, pero bueno, llegué, inicié entonces mi práctica profesional dirigiendo proyectos culturales y de ahí para allá me quedé en todo lo que tiene que ver con la práctica artística y cultural y he trabajado durante más de 25 años en ese campo. Pero además, desde la práctica artística y cultural, pero desde la práctica artística y cultural alternativa. No la que ve la cultura como un asunto de una mercancía y como un asunto de compra y venta de bienes y servicios, y como es la cultura, pues compra y venta de imaginarios, compra y venta de imágenes, compra y venta de creatividad. No, la cultura como un asunto de transformación, de una dimensión dinámica, activa, trascendental en el desarrollo de los pueblos. Entonces, hay múltiples definiciones de cultura, como ustedes mismas lo saben, pero a mí me gusta mucho una que dice que la cultura está hecha por la respuesta que los pueblos dan a las crisis. Esa me interesa mucho, me gusta mucho, es una definición más antropológica que sociológica, y profundamente social, y me parece que aunque la cultura está hecha también por los valores que producimos, no tanto tangibles como intangibles, y los valores que produce una sociedad, todos los que producen, ¿verdad? Produce valores en el imaginario, pero produce también bienes, mercancías, de eso está hecha también la cultura, de todo lo que los seres humanos producen. Me parece mucho más interesante la definición de la resistencia de los pueblos, me parece más adaptada a este contexto, en tanto que lo que viven las mujeres lesbianas es una resistencia, o sea, es un asunto tan fuerte, es un asunto tan discriminado, satanizado, que algo que las constituye no solo son sus redes de afecto y sus redes de solidaridad, sino su decisión a la resistencia. Entonces he trabajado durante 20 años aquí en esta dimensión de procesos culturales con las prácticas artísticas, no procesos culturales desde el discurso, no, con las prácticas artísticas, fundamentalmente con la práctica artística del teatro. A partir de esa experiencia, cuando se crea la política pública de mujer y géneros en el gobierno de Lucho Garzón, que se crea como no nos han dado nada, quiero también decir eso, nada nos han regalado, nada nos han dado. Eso fue un acuerdo de política dado entre el candidato y las organizaciones sociales de mujeres de Bogotá, en este caso como era la alcaldía de Bogotá, entonces estamos hablando organizaciones sociales de Bogotá, que cuando se inicia esas candidaturas en el 2003-2004, las mujeres, las organizaciones sociales, diversas organizaciones de mujeres, múltiples organizaciones de mujeres, se reúnen y proponen una agenda, una plataforma de puntos mínimos para presentarle a los candidatos. Y le escriben una carta a los candidatos. Ustedes saben que estaba Peñalosa, estaba Lucho, no me acuerdo del otro, habían 3 o 4 candidatos. Le presentamos esa agenda a los candidatos y el único que nos citó fue Lucho. Al resto le importó un bledo. El resto no. Es un tema que no le interesa a los políticos. Y ustedes saben que la política de las mujeres, como dicen las feministas, la política de las mujeres hace parte de la construcción del desarrollo de los pueblos. La política de las mujeres. Y además de la construcción de modos simbólicos y de modos imaginarios.
Entonces iniciamos la relación con Lucho, o sea, el acuerdo con Lucho. Y en ese acuerdo con Lucho llegamos el acuerdo era que se constituiría un equipo para la construcción del plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género y que ese plan de igualdad se construiría ese plan y se iniciaría ese proceso de poner en la ciudad acciones afirmativas para defender los derechos de las mujeres. Y Lucho aceptó ese reto y entonces gana Lucho la alcaldía para fortuna nuestra y se inicia entonces lo que ha significado el proceso de la política pública de mujer y género. Lucho nombra ahí a Juanita Barreto como asesora, estaba como asesora de él para el tema de mujer y género, y Juanita era un cargo muy importante porque no era cualquier cargo, era un cargo como de secretaria, porque de secretaria quiero decir de la secretaría. O sea, en ese momento Bogotá estaba constituida por 36 entidades, entre ellas las secretarías y las entidades adscritas vinculadas y las entidades de los servicios públicos que le pertenecen a Bogotá, ¿no? Y la Lotería de Bogotá, por ejemplo, también que le pertenece a Bogotá. Eran 46 entidades, en ese momento eran 46 entidades. O sea que se hacía un consejo de gobierno más o menos con 24 entidades, con 24 representantes de cada una de esas entidades. Quiere decir que es el gobierno de la ciudad quien dirige la ciudad. Y Juanita hacía parte de ese equipo de gobierno. O sea, la política pública de mujer y género estaba sentada allí con el alcalde, haciendo parte de la toma de decisiones del rumbo de la ciudad. Eso era supremamente importante. Y se inicia entonces la construcción de esta política pública de mujer y género. Había desde el 091 al 2030. Había desde el 2003 un acuerdo del Consejo de Bogotá. Ustedes saben que el Consejo de Bogotá es la máxima autoridad de la ciudad, ¿no? O sea, está el Consejo de Bogotá, sigue el alcalde y sigue la secretaría, ¿no? Esa sigue el organigrama de Bogotá. El Consejo de Bogotá es la máxima autoridad de la ciudad, la máxima autoridad. Entonces el Consejo de Bogotá se había dado por acuerdo 091 de 2003, o sea, hacía un año, porque Lucho llega en el 2004 a la alcaldía, por acuerdo había dicho que Bogotá debe darse un plan de igualdad de oportunidades que debe tener estos objetivos y estos principios y en 2 hojitas, acuerdo 091 de 2003, plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en Bogotá. Esta propuesta del Consejo de Bogotá no es una propuesta de los iluminados o iluminadas del Consejo de Bogotá, es una propuesta del movimiento de mujeres, y acepta el Consejo de Bogotá y se da un acuerdo. O sea, en el caso de Bogotá, los acuerdos tienen la fuerza de ley. En el caso del país se llaman leyes. ¿Y quiénes las hacen? Pues las hace el Senado y la Cámara de Representantes, ¿cierto? O sea, quienes hacen las leyes es el Senado y la Cámara de Representantes. Y esas leyes son de cubrimiento nacional. En el caso de las capitales y departamentos se llaman son acuerdos, pero tienen fuerza de ley para el territorio donde se circunscriben. Como estamos hablando de Bogotá, entonces tienen fuerza de ley para el territorio de Bogotá. ¿Sí? Cualquier pregunta, cualquier cosa que no entiendan, levantan la mano y bueno, aclaramos. Entonces, ya está el Consejo de Bogotá con ese acuerdo. Entonces, ¿qué hacen estas mujeres? Estas mujeres se sientan a construir y a redactar el plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género, porque ya estaba por acuerdo de Bogotá, o sea, una obligación que Bogotá tuviera un plan de igualdad de oportunidades, una obligación. Ya les conté que es una propuesta que las mujeres le pasan al Consejo de Bogotá, pero además es de nuevo que las mujeres son las que se sientan a escribir. Y se sienta entonces Juanita con un equipo en los cuales están Marta Bolívar, Patricia Prieto, Elizabeth Quiñones y Magdalena Barón. Son las que están